El 27 de septiembre de 2025, un petrolero vinculado a la llamada Flota Fantasma rusa fue abordado por la Marina Nacional francesa frente a la ciudad de Saint-Nazaire. El buque transportaba crudo destinado a la India y fue inmovilizado durante varios días por orden judicial. Las autoridades informaron que su itinerario era irregular, que había navegado con movimientos erráticos en el estrecho de Skagerrak y entre Dinamarca y Suecia y que se había negado a justificar su pabellón. Esa conducta bastó para activar un procedimiento de control marítimo considerado por París una medida de seguridad estratégica. La prensa francesa, citando fuentes del Ministerio de Defensa, indicó que el navío podía estar relacionado con una serie de incidentes registrados en el norte de Europa, entre ellos el uso de drones no identificados que días antes habían sobrevolado el aeropuerto de Copenhague y otras instalaciones danesas. Aunque la investigación judicial sigue abierta, el caso fue interpretado por los analistas como un gesto de advertencia. Francia no tolerará que barcos opacos transiten por sus aguas o que se utilicen sus rutas marítimas para operaciones encubiertas. El episodio cobró una dimensión política inesperada cuando el exministro Jean-Louis Thieriot, entrevistado por L'Express, afirmó que Europa vive un ensayo de la guerra mundial. Según su diagnóstico, los incidentes de los últimos meses muestran que el continente ha entrado en una zona intermedia entre la paz y el conflicto abierto, un espacio donde actúan apoderados, drones y redes que no exhiben bandera. Thieriot describió esa situación como un continuo entre competencia, protesta y enfrentamiento, propio de lo que definió como guerra híbrida, una forma de hostilidad en la que los estados emplean instrumentos indirectos para erosionar a sus adversarios sin declarar finalmente la guerra. En su análisis, los drones observados sobre Dinamarca no tendrían por qué proceder de Rusia. Podrían haber sido lanzados desde territorio danés por grupos interpuestos, del mismo modo que Ucrania ha empleado el sistema Spiderweb para atacar objetivos rusos. Esa explicación busca destacar que el campo de batalla contemporáneo es difuso, sin fronteras precisas ni actores visibles. Thieriot sostuvo además que el abordaje francés era una respuesta legítima frente a esa guerra híbrida. Argumentó que un Estado tiene derecho a controlar buques cuya actividad o ruta susciten sospechas, sobre todo si se niegan a acreditar su bandera. En su opinión, permitir que naves de este tipo naveguen sin control sería admitir una brecha en la seguridad continental. Pero junto a esta justificación, el exministro lanzó una advertencia. Los mecanismos técnicos diseñados para impedir ataques con drones o sabotajes marítimos son, en la práctica, insuficientes. Comparó la idea de un muro antidrones con la línea Maginot de 1939, la fortificación que Francia construyó para evitar otra invasión alemana y que fue fácilmente rodeada. Con esa metáfora quiso expresar que ningún dispositivo físico puede garantizar la invulnerabilidad total, porque el adversario siempre encontrará vías alternativas para vulnerarlo. Lo que denominó activistas prorrusos podrían adquirir drones comerciales por un coste mínimo y emplearlos para crear pánico o paralizar aeropuertos, generando un efecto político desproporcionado. Las declaraciones del exministro coincidieron con un momento en el que el presidente Macron había declarado que nada está excluido si un aparato hostil violaba el espacio aéreo francés. Esa frase, interpretada por los analistas como ambigüedad deliberada, buscaba transmitir la idea de que Francia mantiene abiertas todas las opciones de respuesta. No constituye una doctrina formal, es un aviso. Si la presión híbrida continúa, París no descartará ningún medio para restablecer la disuasión. Al mismo tiempo, el gobierno asegura que actuará dentro del marco del derecho internacional, pero sin permitir que las reglas sean utilizadas por quienes las violan. Los hechos observados en su conjunto describen una dinámica de escalada. Europa se enfrenta a una sucesión de incidentes menores que, sumados, generan una atmósfera densa de preguerra.
Los drones detectados en Dinamarca, los sabotajes a cables submarinos en Suecia, las incursiones de aeronaves rusas en el Báltico y las maniobras de la flota fantasma son piezas de un tablero donde las potencias miden su resistencia sin cruzar todavía el umbral bélico. Francia, con su peso político y militar, asume el papel de actor de vanguardia. Sin embargo, la pregunta esencial es si ese liderazgo refuerza la seguridad del continente o lo arrastra a una confrontación para la que Europa carece de capacidad sostenida. Responder a cada provocación con un acto de fuerza crea la ilusión de control, pero alimenta la misma lógica que se pretende contener. La guerra híbrida se basa en la economía del desgaste, obliga al adversario a gastar más en defensa de lo que cuesta la ofensiva. Cada caza que despega por un dron improvisado, cada fragata movilizada para interceptar un barco errante, supone un esfuerzo financiero y político desproporcionado. El agresor asimétrico busca precisamente ese efecto, multiplicar los costes del defensor. Un continente que reacciona de forma automática se convierte en rehén de su propio dispositivo militar. Thieriot evocó la Guerra Civil Española como ejemplo histórico de lo que decía, recordando que fue un laboratorio donde las potencias ensayaron tácticas y armas antes del conflicto mundial de 1939. Su comparación sugiere que los incidentes actuales, drones, sabotajes, operaciones marítimas encubiertas, podrían ser ensayos limitados de lo que más adelante se convertiría en una guerra abierta. La advertencia es relevante, pero su lectura literal puede ser contraproducente. Convertir la analogía en profecía equivale a normalizar la guerra. Si cada acto de hostilidad menor se interpreta como preludio inevitable de una conflagración global, el resultado es la aceptación pasiva de la guerra como destino inevitable, y esa aceptación es el primer paso hacia su realización. El riesgo no está solo en Moscú, también está en la propia respuesta europea. Francia tiene motivos para proteger su espacio marítimo y aéreo, pero una política de control militar permanente corre el riesgo de desbordar sus fines. La vigilancia sin límites erosiona las garantías jurídicas y somete a las instituciones civiles a un régimen de excepción constante. La defensa puede transformarse así en hábito y el hábito en estructura, y de ahí que los analistas adviertan que el verdadero desafío consiste en mantener la calma, la proporcionalidad, verificar los hechos y preservar la capacidad diplomática. Una parte de la prensa francesa ha señalado que la respuesta de París obedece también a razones diplomáticas y simbólicas. La inmovilización del petrolero en el puerto de Saint-Nazaire permite a Francia exhibir autoridad y enviar un mensaje interno de firmeza. En una Europa que percibe debilidad estratégica y dependencia tecnológica, el gesto tiene valor político. Pero la política exterior no se sostiene con gestos. La fuerza sin objetivo definido se convierte en ruina costosa. La superioridad tecnológica o moral no se traduce automáticamente en seguridad, y cada demostración de poder provoca su eco en el adversario. En la guerra híbrida, la visibilidad del poder puede ser incluso un punto de debilidad. A medida que se acumulan estos episodios, la opinión pública europea comienza a convivir con un discurso de guerra ya prácticamente cotidiano. Se asume que el conflicto es inevitable, que va a llegar pronto, que hay que armarse para él, que solo resta decidir cuándo y con qué medios se va a llevar adelante. Ese clima favorece la expansión del gasto militar y desplaza otras prioridades mucho más reales. Sin embargo, una estrategia de defensa no se mide por el volumen de armamento, sino por la capacidad para evitar el combate. La fortaleza europea debería consistir en administrar sus crisis sin convertirlas en guerras preventivas, manteniendo un cierto equilibrio entre disuasión y prudencia. No podemos ir a la guerra por un dron y tampoco por un barco que se niegue a izar su bandera. Francia actúa hoy como potencia vigilante en el flanco occidental de Europa. Su posición histórica, en su presencia nuclear y su cultura militar le otorgan legitimidad para liderar operaciones de seguridad, pero su responsabilidad mayor
es evitar que la defensa se confunda con la ofensiva. Si Europa entra en una espiral de respuestas armadas ante provocaciones, imaginarias unas, ciertas otras, pero limitadas, terminará perdiendo la iniciativa estratégica y desgastando su propio sistema político. El control de un barco o la interceptación de un dron pueden ser necesarios, pero la guerra comienza cuando esos actos dejan de ser excepciones y se convierten en la norma de la política. El ensayo de la guerra mundial, tal como lo llama Thériault, no es sólo un aviso sobre el riesgo exterior al que Europa se enfrenta, es la descripción involuntaria de la psicología europea. Vivir en un ensayo permanente significa renunciar a la paz como estado político y aceptar la preparación para la guerra como manera de vida y por lo tanto hacerla inevitable. Esa transformación ya ha comenzado. La cuestión decisiva es si Europa sabrá detenerla antes de que el ensayo se convierta en la representación definitiva del drama bélico.